Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a NACEC por haberme invitado a participar en esta interesante jornada y tener la oportunidad de presentar este proyecto en que pretendemos llevarlo a cabo a lo largo de lo que queda de este año de estudio de la selectividad del arte de arrastre aquí en Guinea-Bissau, ¿no? Como ya muchos de los ponentes anteriores han estado comentando, hoy día es una gran preocupación todo lo referente a los descartes, todas las políticas pesqueras. Hemos visto en muchas de las ponencias de mis colegas de los distintos países cómo están preocupados por el tema de los descartes y las medidas que están tomando. En el caso de la Unión Europea, pues ya en su momento sacó un reglamento en el cual pues se pretenden que exista una reducción importante de los descartes, se establecía esta obligación de los desembarques de las especies que estén sometidas a TAC o a talla mínima en el caso del Mediterráneo. Es decir, que existe hoy día una gran preocupación para reducir estos descartes y llevar lo que es la explotación pesquera desde un punto de vista más ecosistémico, ¿no? más ecológica. Eh, a la hora de gestionar los descartes y cómo poder ver posibles medidas de reducción, etcétera, podemos verlo un poco en función de las capturas, ¿no? Si nos planteamos antes de que se realice la pesca, pues tendríamos lo que serían todos los aspectos relativos a mejorar la selectividad de los artes que se estén empleando, que es en lo que nos vamos a centrar en la ponencia. Pero bueno, también existen otros tipos de estudios que también, como pueden ser en el momento de la captura, pues llevar a cabo trabajo y estudios de supervivencia para ver la recuperación de entonces la posible recuperación de estas especies o después de una vez que se realizan las capturas y no hay más remedio que tener este nuevo producto, pues ver las posibilidades de valorizar en nuevos mercados estos productos de los descartes. En esta primera parte de la presentación voy a hacer una introducción bastante sencilla de lo que es la selectividad para que sepamos de qué estamos hablando. La selectividad de un arte realmente es la capacidad que tiene, ¿no?, de capturar ejemplares de un determinado tamaño y dejar o escapar ejemplares de otro determinado tamaño. A la hora de estudiar o de enfocar los objetivos de la selectividad, podemos tener como dos apartados, si bien se complementan unos con otros. Por un lado sería disminuir las capturas de ejemplares de pequeños tamaños. Tenemos una especie objetivo, llámese la merluza, y en un momento determinado pretendemos que con el arte que estemos trabajando no capturen ejemplares inmaduros, no capturen ejemplares pequeños. Para eso, pues bueno, se llevan a cabo los estudios, que luego vamos a comentar un poco cómo podemos llevarlo a cabo, y nosotros desde el punto de vista científico lo que intentamos es ajustar lo que se llama una curva, un modelo matemático que nos permita saber en función de la longitud que tiene la especie, el pescado en concreto con el que estemos trabajando, cuál es el porcentaje que queda retenido con el arte que estemos usando. En el caso, por ejemplo, de la flota de arrastre, de los artes de arrastre, tenemos una función logística, que sería esa función que está pintada así en rojo. Si trabajamos con artes de malle o con artes de palangre, pues suelen ser funciones de tipo campanas de Gauss, funciones normales, etcétera, ¿no? Por otro lado, el otro gran objetivo sería disminuir las capturas de especies no deseadas. Aquí ya no estamos enfocándolo bajo un tamaño concreto, sino de una forma global sería disminuir el impacto que está haciendo ese arte de pesca sobre especies que no nos interesa, que no le interesan al sector. A la hora de realizar estudios de selectividad del arte de arrastre, que es en lo que nos vamos a centrar en este proyecto que queremos desarrollar, nosotros lo que queríamos es, por un lado, obtener esta función, en este caso es una función logística, y a partir de ahí obtener una serie de indicadores, como es la talla primera captura, que es la talla en la cual tenemos un 50% de probabilidad de que esa especie quede retenida, el rango de selección, que sería la diferencia entre el 75 y el 25, y el factor de selección, que sería un cociente. Estos son un poco los indicadores desde el punto de vista específico de la selectividad de un arte de arrastre. ¿Cómo podemos nosotros estudiar esto una vez ya que se plantea el trabajo
digamos en el mar, no de campo, pero en el mar, pues podemos aplicar dos tipos de métodos, ¿no? Por un lado, lo que se conoce como el método del sobrecopo, en el cual nosotros lo que hacemos es que cubrimos el copo de la red con la que estamos trabajando con un copo totalmente ciego, de forma que todo lo que se escape de este arte de arrastre queda retenido en este sobrecopo y a partir de ahí podemos nosotros hacer comparativas y ver las diferencias entre lo que se ha escapado y lo que se ha retenido, ¿no? Entonces sería un esquemita de lo que sería un ensayo de tipo con sobrecopo, ¿no? Y pues eso, todo lo que se escape del copo queda retenido en ese sobrecopo, ¿vale? Estas son unas fotografías que había puesto. Este método es un poco más complejo porque conlleva, bueno, que la operación a bordo se hace más compleja. Tenemos que poner, estos fueron unos trabajos que hicimos en el Golfo de Cádiz, para evitar que este sobrecopo ciegue a su vez el copo, hay que ponerle unos aros para que quede totalmente separado del copo. En fin, son métodos que nos dan muy buenos resultados, pero que a su vez también hacen más complicado el hacerlo en mareas, en buques y en mareas comerciales, ¿no? El otro método que tenemos es el método de lances alternados, que en este caso lo que hacemos es simplemente repetimos el mismo lance desde el punto de vista de la situación, el tiempo, la duración que tenga el arrastre, etcétera, pero se van haciendo con los diferentes luces de malla del copo y comparamos que se capturó cuando teníamos una determinada luz de malla, un determinado tamaño de luz de malla con respecto haciendo el mismo lance con otro tamaño de luz de malla. Estos pues son relativamente más fáciles de llevar a cabo en una marea comercial porque simplemente es cambiar un arte, cambiar el copo, bueno, cambiar un arte con respecto al otro, ¿no? Siempre es muy importante en estos tipos de trabajo llevar a cabo una medición a lo largo de toda la campaña para saber exactamente la malla con la que se está trabajando. Desde el punto de vista de qué son los elementos que podemos modificar para aumentar la selectividad, pues existen pues, de elementos como las rejillas estas que se usan mucho en el marisco, en el cual bueno, nosotros canalizamos un poco mediante un túnel la captura hacia una rejilla que tiene una separación, una determinada separación entre ellas. Todo lo que atraviesa esa rejilla pasa al copo, en este caso serían todos los ejemplares pequeños, estamos hablando que van dirigidas para los crustáceos, y el resto resbala por la rejilla y en una ventana superior salen hacia afuera, ¿no? Esto fue una experiencia que estuvimos haciendo también allí en el Golfo de Cádiz, y son también experiencias como los que han comentado el compañero de Gabón, que estuvieron haciendo, son también los que se emplean para reducir las capturas accidentales de tortugas, ¿no? Este sería otro tipo de modelos también que se pueden introducir. En este caso es lo contrario. Lo que hacemos es que lo que pase por la rejilla, que son los ejemplares pequeños, mediante una rampa posterior, quedan hacia la ventana y se escapan, y los ejemplares más grandes son los que a su vez pasan entonces a la parte del copo y quedarían retenidos. Otra forma de que podemos también trabajar el aspecto de selectividad sería trabajar directamente sobre el mallaje del copo, o bien mediante la luz de malla, el tamaño. Normalmente los artes llevan una geometría romboide, que sería la parte de aquí de la izquierda, y podemos aumentar o disminuir ese tamaño de luz de malla. O trabajar también con lo que es, aparte del tamaño, trabajar con la forma. En vez de que sean mallas romboides, serían mallas cuadradas. La diferencia entre un tipo y la otra lo podemos ver en esta fotografía. Aquí tenemos bueno, de lo que es un arte como en una malla romboide. El rombo, al estar en la misma línea de la tracción del arte, tiende a cerrarse, con lo cual es menos selectivo, permite menos el escape. Y sin embargo, en el caso de las mallas cuadradas, esta no se cierra, con lo cual queda siempre más abierta y permite mayor escape de ejemplares de pequeños tamaños. Realmente en África se han realizado muy pocas experiencias de selectividad. Yo puedo decir que ahora va a cumplir ya 40 años trabajando en las pesquerías africanas y conozco muy pocos trabajos. Hace unos años en Senegal, en colaboración con un grupo canadiense, llevaron a cabo
unas experiencias de las rejillas estas para las pesquerías de marisco y con distinta separación de lo que es la distancia entre las rejillas. Y bueno, pues sí tuvieron unos resultados bastante interesantes. Podemos ver la diferencia que hay donde está la rejilla, que prácticamente es gamba casi limpia, frente a lo que queda descartado, que serían todas las especies de mayor tamaño, y todo esto efectivamente facilita, por un lado disminuye todo lo que aparece ahí en el pocho, sería lo que quedaría fuera, no entraría en el arte, con lo cual no sufriría ninguna mortalidad, y a su vez pues queda el marisco pues quedaba mucho más limpio, más fácil de triar y con mayor calidad, ¿no? Hemos visto también ahora en la presentación que lo han hecho en Gabón, que ellos también han estado haciendo experiencia con lo que son las rejillas estas de exclusión de tortugas. Pues dicho esto, nos vamos a centrar ahora en lo que sería el proyecto de mejora de selectividad de arrastre y la reducción de los descartes en la zona económica exclusiva de Guinea-Bissau. Esto es un proyecto que sale como una iniciativa de ANACE dentro del protocolo del acuerdo pesquero, en el cual hablan de que se colabore estrechamente para llevar a cabo una política de pesca sostenible. Pues ANACE coge la bandera de intentar desarrollar un tipo de arte, de trabajar sobre la selectividad para poder llevar a cabo una gestión más sostenible de los recursos que están explotándose en las aguas, en este caso concreto en Guinea-Bissau. Tengo que decir que en Guinea-Bissau no existe hasta la fecha ningún solo estudio de selectividad de arte de arrastre, lo cual pues le convierte en bastante pionero y creo que podemos tener unos resultados bastante interesantes. Ana se contacta con el Instituto Español de Oceanografía y me dan a mí el encargo para que lleve a cabo la parte técnica de esta campaña, y yo a su vez contacto con el Centro de Investigación de Pesquería Aplicada, que es el homólogo al oceanográfico en Bissau, para que hagamos una programación conjunta y un tratamiento conjunto de todos los datos que podamos obtener en esta campaña, ¿no? El acuerdo pesquero con Guinea-Bissau, el actual acuerdo pesquero, habla de esta política de pesca sostenible. También en el artículo 6 habla de una cooperación científica en aras a una pesca responsable, y es un poco en el marco en el cual ANACE propone el que se lleve a cabo esta experiencia, ¿no? En este acuerdo actualmente tenemos tres fichas de arrastre de fondo: la de cefalópodos, peces demersales, que es conjunta, pendiente de separarse una vez que se implemente el sistema de cuotas, de TAS y cuotas, y después de crustáceos y pelágicos. En este caso concreto de este proyecto, ANACER, la flota suya, corresponde a las licencias de peces demersales y cefalópodos, y es donde nos vamos a centrar para llevar a cabo esta experiencia. En base a esta información que ya Lourdes nos ha comentado anteriormente, pues de las múltiples informaciones que uno puede obtener en base a los observadores, pues bueno, en el caso de la flota esta de arrastre de peces demersales y cefalópodos, pues en base a los datos de los observadores, hemos visto que existen hasta 95 especies diferentes dentro de las capturas retenidas, y más de 200 especies dentro de las capturas descartadas, siendo los porcentajes de estas capturas descartadas pueden variar entre un 20 y un 37%. Ya también Lourdes había presentado unas tasas de descarte que pueden variar a lo largo de las mareas y del tiempo. También ha sido curioso porque las tablas que ha presentado el colega de Gabón, en el caso de las pesquerías de peces demersales, también presentaban porcentajes de descartes similares también, entre los 20 y los 30%, ¿no? Esta pesquería tiene una serie de especies objetivo. En peces está el jurel y la merluza, y en cefalópodos tenemos el pulpo y el choco, pero como hemos comentado anteriormente, hay hasta 95 especies distintas que quedan retenidas y que tienen también un valor, le da un valor añadido a las capturas, como la brótola, el sable, el salmonete, breca.
el rape, el rosascasio, etcétera. Son muchas las especies que están aquí incluidas, ¿no? Con respecto a las especies descartadas, esto también proviene de la información de los observadores. He puesto esta fotografía con 4 especies. Son especies que no tienen ningún interés comercial hoy por hoy. Son especies muy abundantes y forman parte muy, muy importante de ese 20 y tanto hasta el 30% de las capturas descartadas. Y como podéis ver en la escala de tamaño que tiene la fotografía, estamos hablando de especies de pequeños tamaños. Es decir, estas serían las especies posiblemente que más se vean beneficiadas si conseguimos con un arte disminuir los descartes, y van a ir fundamentalmente porque además van a ser especies de menor tamaño que son las que van a tener más posibilidades de escaparse en esta nueva configuración del copo que pretendemos usar, ¿no? Con lo cual, bueno, el proyecto lo que queremos es obtener información que nos sirvan para mejorar el impacto de las actuales redes en los recursos demersales de peces y cefalópodos y reducir los descartes tanto de las especies deseadas como de las especies objetivo de menor tamaño, que tengan tamaños pequeños y que puedan entonces escapar. En base a esto, pues tenemos una serie de objetivos parciales. Por un lado, estimar la composición de la captura y de los descartes en ambos copos, el copo actual que se está usando, más el copo experimental que vamos a usar. Cuantificar y comparar los rendimientos en biomasa y talla de las principales especies objetivo y las especies acompañantes. Calcular estas curvas que comenté al principio de selectividad para las principales especies, para las especies comerciales. Y por último, evaluar la viabilidad y el uso de nuevos diseños de redes en la pesca comercial con arte de arrastre en Guinea-Bissau. Esta experiencia es una primera experiencia que vamos a hacer en un caladero complicado por la gran diversidad y existente en la zona. Nosotros lo entendemos como un primer test que vamos a hacer y esperemos que si los resultados son interesantes se pueda en un futuro ampliar con otras posibilidades, ¿no? La zona de estudio es lo que es la zona económica exclusiva de Guinea-Bissau. Tenemos previsto realizar esta campaña en un buque comercial, en una marea comercial de ANACEP, de la flota que están aquí pescando de peces y cefalópodos. Esta flota actualmente está pescando con un copo con una malla romboide de 70 milímetros, que es el que está recogido en el acuerdo pesquero. Y nosotros, en principio, la idea que tenemos es trabajar con un copo experimental de mallas cuadradas que será seguramente mucho más selectivo y posiblemente nos permita llevar a cabo una disminución importante en lo que son los descartes, pero evidentemente que no afecte a la parte rental o a la parte económicamente viable de la pesquería. Y nada, yo por mí, muchas gracias por la atención a todo y quedo aquí para ahora en la mesa redonda, ¿no? Si surge algo.